Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Cooperman y tengo planeado para hoy un pequeño entrenamiento. Eh, Digo entrenamiento porque requiere de su participación, eh, que le presten unos 20 minutos atención a su propia mente. Hace muchos años, a finales de la década del 80, llegaron dos herramientas maravillosas a la Argentina: los metaprogramas y las submodalidades, y ya veníamos usando metamodelo del lenguaje y haciéndole preguntas que a la gente le parecían raras o fuera de lo común, en esta intención de llegar a la estructura profunda. Y las submodalidades nos agregaron un montón de preguntas diferentes respecto de la mente. Eh, la mente, que puede ser la conciencia del kinestésico, nuestras representaciones visuales y nuestras representaciones auditivas. Es decir, imaginamos y escuchamos cosas con nuestra mente, tanto recordadas como creadas. Y eso fue una novedad respecto de la mente. Eh, Puede ser. Gracias. Así que una de las preguntas raras que le hacíamos a la gente, eran raras en ese entonces, es dónde lo imaginaban. Y muchas personas recordaban el lugar: bueno, yo estaba en tal lado. No, no, le preguntábamos: ¿dónde ves esa imagen? Honestamente, en aquel tiempo yo pensé que la gente me iba a decir acá, pero asombrosamente la gente decía ahí, allá, delante mío, al lado, y señalaban afuera de su cabeza. Diferente es cuando preguntábamos sobre sus modalidades auditivas. Le decíamos: bueno, si eso fuera un parlante o fuera alguien hablando, esa voz, ¿de dónde sale? Y la gente decía: de acá, de adentro de la cabeza. Señalaban más para adentro. Creo yo que debido a que adentro de nuestra cabeza está el cerebro y que también suele estar la voz de nuestro pensamiento, durante siglos buscaron la mente adentro de la cabeza. Y entonces con mi hermano Daniel Cooperman empezamos a jugar con esta idea de que a lo mejor buena parte de la mente estaba delante nuestro, o alrededor nuestro, o arriba nuestro, o atrás, o nosotros estábamos metidas en ella, o teníamos toda esta representación entre nuestras manos. Otra de las preguntas raras que le hacíamos a las personas es si esta imagen que estaban imaginando era tridimensional o era 2D, era plana. Y mucha gente decía que era plana, pero cuando preguntábamos por el tamaño, aparecía un gesto que nos hizo sospechar algo diferente. Creemos que las imágenes están muy relacionadas en el lenguaje con los sustantivos concretos. Así que si yo nombro la jirafa, o el rinoceronte, o la cebra, el que sea hablante del idioma castellano va a tener una imagen rápida, un icono de esas palabras que nombré. Y entonces le preguntábamos dónde veían al rinoceronte, y la gente decía ahí. ¿Dónde ve la jirafa? Acá. ¿Dónde ve la cebra? Ahí. Muy bien. ¿Esas imágenes son tridimensionales o son planas? Y mucha gente respondía que eran planas. La gente que decía que era tridimensional era una minoría. En un momento
elegimos otro sustantivo concreto, que era el conejo. Le decíamos el conejo a la gente, ¿se lo puede imaginar? Sí, decía la gente. ¿Dónde lo ve? Ahí. ¿Qué tamaño tiene? Que era otra de las preguntas. ¿Qué tamaño tiene el conejo? Y la gente ponía las manos y decía así, o así, o... Pero ponía las manos para un objeto tridimensional. Eh, Hace 30 y pico de años que le preguntamos a la gente por el conejo y todo el mundo pone las manos para un objeto tridimensional. Esto nos hace pensar que aunque la conciencia de la persona vea una imagen plana, inconscientemente tenemos archivada una imagen tridimensional del conejo. Esta era una teoría de la memoria visual de un neurofisiólogo. Ahora no me viene el nombre, pero él proponía que la memoria visual era holográfica, que tenía las 3 dimensiones y esto daba unas posibilidades de operatorias mayores que un plano. Y una relación de nuestra respuesta emocional, instintiva, de nuestro cuerpo físico, a esas ideas que era distinta que si fueran planas. Pasaban más cosas porque tenemos un eje más. Por ejemplo, muchas personas que tenían este estado crash del que hablaba recién Daniel, o esta postergación del centro emocional hacia abajo, eh, que en bioenergética se llama estar derrumbado, era común que las personas tuvieran imágenes muy altas, muy grandes y tridimensionales. Y que su comentario, su metáfora habitual en la vida, es que estaban sosteniendo eso, sosteniendo su trabajo, su familia, su pareja, pero vivían la vida como un gran esfuerzo. En general se quejaban de tensión en el cuello y de hipertensión arterial. Otras personas, en cambio, respecto del eje vertical, tenían las ideas ordenadas enfrente. Estas personas comúnmente tenían la metáfora del enfrentamiento y cuando se sentían en estados de estrés, veían este enfrentamiento como una lucha. Metáfora habitual sobre su vida. Si tu vida fuera una metáfora es como, y estas personas decían muy habitualmente que era una lucha. Veíamos otras personas que en cambio en vez de tener las imágenes tan arriba o enfrente, las tenían más abajo. La veían desde arriba como un juego de mesa. Y es interesante que la metáfora de estas personas, muy común sobre la vida, es que la vida era como un juego. Y lo planteaban como que avanzaban, retrocedían, agregaban, sacaban. Así que nos dábamos cuenta que la altura a la que la persona acomodaba sus ideas era muy importante. Después, preguntando con mi hermano, nos dábamos cuenta de algo de la lateralidad de nuestro eje hacia los costados. Sabíamos que mucha gente tendía a poner las imágenes recordadas de un lado y las creadas del otro, por cómo funciona la tercera persona en los verbos. Por ejemplo, si yo digo el conejo saltaba, el conejo salta, el conejo saltará, a lo mejor la imagen es muy parecida, pero mucha gente pone como 3 pantallas distintas. Una donde el conejo saltaba, que es en el pasado, y suele estar más de un lado, más comúnmente a la izquierda. El conejo salta, está en el medio, más para el tiempo presente, y el conejo saltará suele estar a la derecha. Igual encontramos mucha gente que lo tenía justo al revés
y gente que, claro, se lo representa de otra manera. Así que mucho de la distinción de derecha e izquierda la teníamos en esto, de recordado, creado, pasado, presente, futuro, pero también nos dábamos cuenta de que cuando las personas hablaban de algo que le gustaba, que querían, que necesitaban, donde ponían el estado deseado, la imagen y qué sé yo, tendía a ser más de un lado. En cambio, cuando hablaban de lo que no les gustaba, no les convenía, de los problemas de su estado presente, de los problemas, eh, giraban más para el otro, hacían más gestos con las manos para ese lado. A veces hasta las personas se inclinan el cuerpo, más para un lado que para el otro. Y empezamos a notar que mucha gente tenía esta pantalla dividida porque es muy cómodo para la vida, para decidir, de un solo golpe de vista, que me gusta, que no me gusta, que prefiero que no, que está sano, que está roto, etcétera, etcétera. Así que la gente tenía ordenadas más comúnmente de lado también lo que le convenía, le decimos el lado cómodo, porque si alguien nos habla de ese lado es mucho más agradable que si nos hablan del otro, que filtra con nuestras ideas de los problemas en el mundo, con nuestro mapa de eso. Eh, Como la mente está en un espacio virtual, las imágenes, así, delante nuestro, estaban estas dos imágenes positivas y negativas, que cuando las personas estaban disociadas en una postura corporal del eje un poco para atrás y lo veían como un juego o como algo a desarrollar, pero desde afuera, eran poco afectadas por las sensaciones. Distinto es cuando las personas estaban en el eje, más asociadas a las desventajas o a las ventajas, o cuando estaban en este estado crash, en este derrumbe corporal, ocurría algo que la palabra moderna es procrastinar. Tenían el proyecto, tenían todo armado para llegar del estado presente al estado deseado, los recursos, todo lo necesario, igual no lo hacían. Y lo que entendíamos es que de algún modo eso afectaba el estado y la gente no podía alinear su energía para hacerlo, por más que en el pensamiento estuviese seguro de que sí deseaba ese cambio. Así que empezamos a jugar con una idea que es la respuesta de nuestro cerebro límbico y nuestro cerebro de reptil, la respuesta muscular a estas ideas, a estas imágenes. Para los que quieran probarlo, es necesario que se pongan de pie y junten los dos pies, tomen su eje y se imaginen un lugar al que les gusta ir, una persona a la que les gusta ver, algo que les guste hacer. Y van a notar que con solo verlo, apenas un instante, el cuerpo tiende a balancearse hacia adelante, porque nuestro cerebro límbico ya se le hace agua a la boca con eso y el deseo mismo nos impulsa hacia adelante. Por otro lado, si mantienen la misma posición de los pies juntos y se imaginan una gran imagen de algo que no quieran hacer, un lugar a donde no les guste ir, alguien con quien no quieran encontrarse. Y en cuanto vean la imagen adelante, su cuerpo va a empezar a hacer el balance en el sentido contrario. Esta no es la única respuesta, solo era la respuesta más común, la más habitual. Bien. Así que poníamos imágenes lindas, el cuerpo avanzaba por el cerebro límbico, poníamos imagen fea, el cuerpo se alejaba por el cerebro de reptil,
Y cuando poníamos las dos imágenes, el cuerpo a veces va de costado, a veces hace redondelitos, hace como distintas cosas, pero ni avanza exactamente ni retrocede exactamente, sino que queda ahí procrastinando sería. Está esta idea de que como las representaciones son 3D, nosotros tenemos adelante y tenemos todo un espacio de representación atrás. Así que a los que hayan probado el ejercicio hasta ahora, podrán obtener beneficio de este conocimiento. Pongan eso que quieren adelante, hagan una gran imagen y pongan eso que no quieren atrás, un poco abajo, que sea más o menos como un perro que ladra. Y sientan en ese momento cómo hace su cuerpo. Probablemente sea la mayor alineación de la energía hacia adelante, la mayor inclinación del cuerpo es lo que van a estar sintiendo ustedes. Porque mientras nuestro cerebro límbico quiere avanzar a lo que queremos, nuestro cerebro de reptil quiere alejarse de lo que no queremos. Y eso de algún modo hace que ese orden de ideas, de imágenes, alinee nuestra energía para realizar eso que estamos queriendo y que a lo mejor ya tenemos tan bien planificado. Distinto era con el orden de los pensamientos, del canal auditivo, de las cosas que nos decimos. Eh, Había una utilidad en el orden vertical y en el orden lateral. Eh, Creo yo que entre las submodalidades la más notable era la del tono. Si le preguntamos a alguien si que esté sentado, si está sentado, la gente dice sí. Por ejemplo, si me preguntaran a mí, ¿estás sentado? Sería sí. ¿Estás parado? No. Esa diferencia de tono entre el sí y el no que tenemos cuando hablamos externamente también se representaba en el pensamiento de la gente. Y así como cuando la gente contaba su estado deseado, algo lindo de su vida, algo maravilloso que le había pasado, y sonaba su voz de sí, en eso que estaba contando, cuando la gente cuenta problemas, dificultades o cosas por el estilo, le sale una voz de no, mucho más grave. Y lo mismo pasaba con las submodalidades internamente. Cuando la gente se hablaba con el tono más agradable, se hablaba con voz de sí. En general no es la voz que la gente usa para criticarse cuando se equivoca, que sale bien con una voz mental de no, mucho más grave. Desarrollamos varias técnicas de acompasar y liderar con ambas voces, pero pasaba algo gracioso cuando preguntábamos a la gente con esto, que la gente ponía la cabeza de lado. Teníamos eso como el equivalente al acceso ocular del auditivo creado, el auditivo recordado. Pero mucha gente inclinaba la cabeza porque de ese lado sonaba más su voz de sí. Y en cambio, cuando se preocupaban o te contaban el problema, tenían esta inclinación de la cabeza más para la voz del no. Cuando las personas se toman un momento en su vida para autocriticarse, muchas personas miran abajo a la izquierda la posición del diálogo interno e inclinan su cabeza para ese lado. La descansan en alguna mano y allí es donde comienzan a usar su voz de no, que es completamente real y donde comienza la autocrítica. Así que le preguntábamos a muchas personas si cambiaban
el tono de la voz de la crítica por otra voz que les causara gracia o que fuera más parecida a su voz de sí, si cambiaba en algo cómo se sentía con esa crítica. Y para mucha gente esto era diferente. Le preguntábamos qué pasaba si cambiaba esa voz de lado. Además de cambiar al tono del sí, cambiar que sonara en otro lado de la cabeza. Y muchas veces la misma crítica se volvió una mentoría, un modo de las personas para más bien aconsejarse a sí mismo, aprender del error, sacar algún conocimiento de eso que no salió y tener algo de todas formas que nos podamos llevar en nuestro favor de eso que no había funcionado. Así que empezamos a pensar que también el sonido era holográfico y que el lugar de la cabeza donde suena nuestro pensamiento activa unas funciones diferentes, que en general cuando tenemos una voz para describir el problema, lo que anda mal en el mundo, genera también como un campo negativo del auditivo y tendemos a poner la cabeza en cierta posición. En cambio, cuando encontramos soluciones, eh, cuando nos hablamos de cosas lindas, tendemos a poner la cabeza en otra posición. Así que eh, cuando queremos lograr algo, tenemos algún objetivo concreto de la percepción a lograr, o tenemos algún propósito, algo que querramos ser o también lograr en otros aspectos que no sean materiales, hay cierto orden de las ideas y cierto orden de los pensamientos que cuando los reconocemos en nosotros mismos nos pueden asistir a mejorar nuestra estrategia desde el punto de vista de las submodalidades para poder lograr eso que queremos, para que la respuesta de nuestro corazón, la conexión con nuestra mente somática, esté favorecida por el uso de las submodalidades, tanto visuales como auditivas. Y tenemos con mi hermano muchas más distinciones de otros campos de representación y de los cruces entre estos campos en algo que llamamos la mente holográfica. Hay muchos videos y está el libro que los invito a leerlo y a ver los videos. Y bueno, quiero agradecer la invitación a estas jornadas y felicitaciones al Nodo Colombia de PNL y a todos los amigos de la red con esto de poder seguir comunicando lo que vamos descubriendo y pensando. Muchas gracias a todos por su atención este rato. Que tengan buen día.